Mi nombre es Herrera Hernández Adrián Osni, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la materia de Estadística Inferencial 2, vamos en la unidad 4 impartida por el profesor Juan Morales. Ya vamos a hablar sobre qué es gráfica de control para la variación y la media. En esta sección estudiaremos la construcción de gráficas de rachas R y gráficas X para monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo. Usaremos este tipo de gráficas para determinar si un proceso es estadísticamente estable o si está bajo control estadístico. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bien o servicios que resultan de alguna combinación de equipos, personas, materiales, métodos y condiciones. Es muy importante reconocer este aspecto. Las características de los datos de procesos pueden cambiar a lo largo del tiempo. Gráfica de rachas. Existen varios métodos que pueden emplearse para monitorear un proceso y así asegurar que las características deseadas no cambien. El análisis de una gráfica de rachas es un método de este tipo. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo en un eje. Generalmente vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Interpretación de la gráfica de rachas. Los datos de un proceso se pueden tratar como si provinieran de una población con media, desviación estándar, distribución y otras características constantes únicamente cuando el proceso es estadísticamente estable. Muchos métodos diferentes de control de calidad tienen el objetivo de reducir la variación de un producto o servicio. Por ejemplo, Ford se preocupó por la variación cuando se dio cuenta que sus transmisiones requerían significativamente más reparaciones por garantía que el mismo tipo de transmisiones fabricadas por Mazda. En Japón, un estudio reveló que las transmisiones de Mazda tenían mucho menos variación en la caja de velocidades, es decir, las medidas cruciales en la caja de velocidades variaban mucho menos en las Mazda, aun cuando las de Ford estaban construidas dentro de los límites permitidos. Las de Mazda eran más confiables gracias a su menor variación. La variación en un proceso puede ser el resultado de dos causas. Dice, la figura 4-2 consiste en gráfica de rachas que ilustramos los patrones típicos que indican formas en las cuales el proceso de llenado de letras de latas de bebida de cola de 2 onzas puede no ser estadísticamente estable. Dice, la variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. Variación asignable. Resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Aquí podemos ver unos ejemplos de gráficas. Vemos en la primera que es una gráfica ascendente, la segunda que la ve es una descendente, la tercera es una gráfica, esta es una, puede decir que es estable, simplemente solo que hay un punto ascendente y se vuelve a establecer. En la D es al contrario. Lo que es la E y la F se puede decir que es estadísticamente estable, a excepción por ese punto que se va hacia arriba y en la otra hacia abajo. Una es oscilación y la otra es mixta. Gráfica de control para supervisar la variación. Gráficas R. En este artículo, The State of Statistical Process Control as we Process into the 21st Century. Thomas Reynolds, Ryan y Woodland. Journal of the American Statistical Association, volumen 95, número 451. Los autores afirman que las gráficas de control
son una de las herramientas más importantes y más utilizadas en la estadística. Sus aplicaciones han pasado de los procesos de fabricación a la ingeniería, las ciencias ambientales, la biología, la genética, epidemiología, medicina, finanzas e incluso el cumplimiento de la ley de los deportes. Una gráfica de control de una característica de procesos, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencias a lo largo del tiempo e incluyen una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Gráficas de control para monitorear medias, gráficas X. Una gráfica de la media muestrales. Es una gráfica de la media muestrales y se utiliza para monitorear el centro de un proceso. Además de verificar las medias muestrales, incluimos una línea central localizada en X que detona la media de todas las medias muestrales, al igual a la media de todos los valores muestrales combinados, así como otra línea para el límite de control inferior, una tercera para el límite de control superior, utilizando el método común en los negocios y la industria. En la ciencia, la línea central y los límites de control están basados en rangos y no en desviaciones estándar. Monitoreo de la media del proceso, graficación de control para X o media. Dice, el objetivo, construir una gráfica de control para la media o una gráfica media que pueda utilizarse con finalidad de determinar si el centro de datos del proceso está bajo control estadístico. De requisitos, los valores son datos de procesos que consisten en una secuencia de muestras, todas las mismas tamaños. La distribución de los datos de proceso es esencialmente normal. Los valores de los datos muestrales individuales son independientes. Una notación, el n es el tamaño de muestra o subgrupo y x o media de todas las medias muestrales, al igual a la media de los valores muestrales combinados. La gráfica es puntos graficados, medias muestrales, línea central, x, media de todas las medias muestrales, límite superior, límite de control superior LSD y límite de control inferior LSI. Gráfica de control para atributos. Concepto clave: en esta sección se presenta un método para construir una gráfica de control con la finalidad de monitorear la proporción P de algún atributo y así saber si el servicio o artículo manufacturado está defectuoso o es discordante. Un bien o servicio es discordante si no cumple con ciertas especificaciones o requisitos. En ocasiones los bienes discordantes se desechan, se preparan o se denominan de segunda y se venden a precios más bajos. La gráfica de control se interpreta usando los mismos tres criterios para determinar si el proceso es estadísticamente estable. Seleccionamos muestras de tamaño n a intervalos de tiempos regulares y dibujamos los puntos en una gráfica secuencial con una línea central. Los límites de control. Hay formas de manejar muestras de tamaños diferentes, pero no las estudiamos aquí. De definición, la gráfica de control P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Gráfica de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con algunas secuencias de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez.
La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de procesos como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo, incluye una línea central así como límites de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las medias características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Hay un patrón, una tendencia a un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad del 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o todos decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentra a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo, monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación de llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborar las siguientes gráficas, gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, gráfica de medias R y determinar si está bajo control estadístico. Dice, se han tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elabora una gráfica XRS, XS con este nuevo tamaño de muestra y determinar si está bajo control estadístico. Aquí vamos a usar la herramienta Minitab. Aquí tenemos los datos. Vamos a ver si se nos pide una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Ok, entonces nos vamos a ir a Start, Quality Chart y no, Quality Tool y Run Chart. En la columna vamos a meter lo que son onzas y en el subgrupo el tamaño de muestras era 5. Y todo aquí. Bueno, aquí en la gráfica nos muestra
Como este está por grupos, son muestras de 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto azul es la media de cada de esas 5 muestras. Tenemos el número de medias, el número de corrida arriba y abajo, la media y los valores P, que son los que importan. Vamos a hacer la misma, pero lo vamos a hacer individual, no por grupos, para ver la diferencia. Sería el Start, el Quality Tool y Run Chart. Sería lo mismo, nada más que en vez de hacerlo de forma de grupo, lo vamos a hacer individual. Y aquí tenemos las dos gráficas. Podemos ver que aquí tenemos 1, 10, 20, hasta las 150 muestras. Que son todas las muestras que tenemos aquí. Que eran 30 días por 5 muestras. Okay. Pues aquí la diferencia entre estos es que aquí tenemos las 150 muestras, aquí tenemos 30 muestras, pero con grupos de 5. Pues básicamente no es lo mismo, simplemente aquí están individuales y aquí están por grupos. Bueno, nombré aquí el número de medias, número de corridas abajo y arriba, mediana, la mediana, valor P de las mixtas, oscilaciones, tendencia. Aquí vemos que nuestro valor P es de 0.5, 0.05. Recordamos nuestra, creo que aquí no nos da, no nos pide ni nos da un nivel de significancia. Podemos ver que están datos por debajo y por arriba de la media. Aquí la media es lo mismo, tenemos datos arriba y abajo, al igual que acá. Y creo que en este sería todo. Es lo que nos pide el ejercicio, graficar residuos de este bajo control estadístico. Ok. Como podemos ver, pues como tenemos puntos hacia todos, hacia arriba y hacia abajo, pues se puede decir que estadísticamente no está bajo control. Ok, entonces dice que el segundo es graficar la R y determinar si está bajo control estadístico. Ok, entonces para el otro sería igual en estar, el control chart y variables por subgrupos y X. Aquí vamos a poner lo que son las onzas y el número de subgrupos, que es igual, son 5. Y en las opciones vamos a seleccionar todas las pruebas. Esta prueba dice que 3 más que un punto está fuera del centro de con una desviación estándar. 9 puntos, que si son 9 puntos para el mismo lado, o sea, para arriba de la media o abajo de la media. 9 puntos consecutivos. 6 puntos están decrecientes o decrecientes consecutivos. 14 puntos están alternados arriba y abajo. 2 puntos más 1, esto era
de que 3 están en el centro con 2 desviaciones estándar. Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Ok. Bueno, aquí como vemos tenemos la media, nuestro límite de control superior, pero nuestro límite de control inferior. Podemos ver que aquí pues se podría decir que está bajo control estadístico, puesto que ninguno está fuera. Aquí cabe mencionar que son límites de control. Los límites de control son especificaciones que se ponen para saber cuándo están próximos a salirse una medición. No es como el rango no es como el límite o el rango que nos piden para una pieza esté mal. Acá tenemos el rango, lo tenemos igual, su límite superior, inferior, y el rango aquí lo tenemos. Y pues como vemos, todos están, podríamos decir, dentro. Y el ejercicio lo que nos pedía graficarla y determinar si está bajo control estadístico. Como podemos ver, no hay ningún punto rojo fuera, puede decir que sí está bajo control estadístico. Bueno, ahora vamos a utilizar lo que es el asistente y nos dé un poco más detallado las cosas. Asistente, control chart, y aquí tenemos group size. Ok, cuando utilizamos la XBAR R, quiere decir que los grupos son menores de 8 o menores. Cuando son mayores de 9, más adelante vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a decir. Aquí van lo que son las onzas y acá tamaño de muestras que son de 5. Es para determinar aquí los límites de control. Si lo sabemos, lo vamos a poner, pero como no lo sabemos, vamos a poner que utilice los datos que tenemos ya. Esta gráfica es parecida a la que tenemos aquí. Okay, sí. Como vemos, tenemos la media, tenemos los grupos, vemos que están todos dentro, es como decimos que está estadísticamente estable. Aquí tenemos algún comentario que dice este proceso estable, que el proceso está estable, que dice que no hay subgrupos fuera de control en la XBAR chart. Okay. Esta otra igual, no sé qué comentario antes estability. Así que tenemos estabilidad de la variación, una variación estable. Aquí vemos el tipo de gráficas que nos da, cíclicas, mixtas, oscilaciones, excessive of control, afuera de control, tendencias, vamos a ver qué más. Y por último tenemos pues son comentarios. Dice que este proceso en la variación son estables, no hay subgrupo fuera de control. Do you need to... ok, creo que sería todo aquí en este. Ahora vamos a la siguiente, que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Evaluar una gráfica XS con este nuevo tamaño de muestra y determinar si trabaja control estadístico. Acá nos pedió una XR
La diferencia entre XR y XS es que en la XR se toma cuando son subgrupos de 8 o menores y en la S son de 9 o mayores. En esta teníamos subgrupos de 5, aquí vamos a tener de 10. Ahorita lo vamos a ver. Como menos son 10 días y son 10 muestras. En el otro eran 8 y pues vamos a ver. Bueno, recordemos que cuando se usa una XR es por el tamaño de la muestra, es de 8 o menor, y en la XS es porque es mayor de eso. Okay, vamos a lo que es esta. Control chart y variables por subgrupo y la XS. Aquí vamos a hacer lo mismo, nada más que aquí ya son 10 muestras. Igual, opciones, y vamos a seleccionar las pruebas. Y azar. Como miramos hace rato en el ejemplo, habíamos comentado una que era estadísticamente estable, a excepción por una muestra que se había ido. Aquí tenemos lo mismo de nuestra media, límite superior, inferior, y vemos que una se salió bastante. Dice que es la muestra 8 y vamos a ver cuál es. 5, 6, 7, 8. Ok, si vemos está por arriba de las 12 onzas. Esto todo así. Ok, vemos que todos están por arriba. Ese es el motivo por el que este punto nos está dando muy elevado. Pedía sobre esto no quiere tener que trabajo control estadístico. Bueno, como comentamos hace rato, podría decirse que está bajo control estadístico a excepción de por esa muestra. Tiene la tendencia de un punto fuera de control, como dije, la muestra 8 la que falló. Esta lo vimos aquí en los datos. Dice que el proceso no está bajo control estadístico, solamente por este punto que se salió. Igual lo vamos a revisar con el asistente, que nos da un poco más de información. Hace rato usamos la XR, y ahora vamos a la XS. Aquí es lo mismo, onzas, aquí son 10. Y de este lado utilizamos ok. Aquí nos está mandando una alerta ya del subgrupo 8, que fue el que se salió, está fuera de control. Esta es la gráfica que miramos. Y esto nos lo va a decir. Vemos la misma de hace rato. Ok, comparamos estas dos con la misma gráfica. Es lo que acabo de explicar hace rato. Aquí tenemos el comentario que te puse, maybe not
estable, el proceso no es estadísticamente estable. El segundo, que es un grupo fuera de control. Vamos a ver qué más nos dieron ahorita. Igual aquí tenemos la misma gráfica, límite superior, inferior, tenemos todo bajo control, excepto esto, por eso pues dice que no está bajo control. Tenemos lo que es las gráficas igual hace rato, las de tendencias, cíclicas, no recuerdo el nombre bien, estas son las oscilaciones y las mixtas que tienen hacia todos lados. Y pues unas out of control cuando están fuera de control, unos arriba y unos abajo. Pues aquí tenemos igual el comentario de que nuestro proceso no está bajo control estadístico por ese punto que se salió. ¿Qué más decir? Creo que es todo. Vamos a pasar ahora al ejercicio que dice: una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborar las siguientes gráfica de rachas, determinar si está bajo control estadístico, y 2 gráficas XR y determinar si está bajo control estadístico. Aquí tenemos los datos, para revisarlos. Okay. Tenemos son muestras, 8 muestras por 30 días, con las 240, con 240 mediciones. Vamos a ver qué está, cualitud y launchar aquí. Peso, y aquí eran 8 muestras. Okay. Como hace rato en el otro ejemplo, vamos a hacer de nuevo y lo vamos a hacer individuales para ver la diferencia nada más. Aquí las tenemos. Nada más, como mencioné en el ejercicio anterior, la diferencia es de que aquí nos está dando las 240 muestras, diferentes muestras de las latas de atún. Y aquí nos está dando los grupos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ya está respondido por el otro aquí, que en doble, y nos está dando la media de cada grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32 muestras. Vemos lo que es número de corridas medianas, número de corridas arriba y abajo son 18. Run, longest run of medias, los valores de P, dice las mixtas, oscilaciones, tendencias. Vemos todos están por de encima, demasiado encima de lo que es el valor. Aquí los tenemos iguales. Entonces, pues, son los datos nada más que nos pide. Bueno, como podemos ver, hay hacia todos lados, arriba y abajo. Estadísticamente no está estable el proceso. Okay.
que es lo que nos pedía una gráfica de ratio determinada con control estadístico. En el 2 dice una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Ok. Ok. Gráfica star, control chart, variable, grupo y la XS, peso en atún, 8 muestras, opciones, las pruebas que se van a hacer y aquí la tenemos. Podemos ver lo que es nuestra media, es de 339.3347, nuestro límite inferior es 138.9235 y nuestro límite superior es 139.7458. Podemos ver aquí, pues todos los puntos están dentro de nuestros límites inferior como superior. Podemos ver, pues no hay puntos rojos, por lo cual podemos ver y decir que el proceso pues está bajo control estadístico, y que era nada más lo que nos pedía, graficar XR y determinar control estadístico. Ahora nos piden si han tomado la decisión de incrementar la muestra a 15 unidades al día por 30 días, elabora una gráfica XS que se con este nuevo tamaño de la muestra y determina bajo control estadístico. Okay. El tamaño de muestra es de 15, lo tenemos aquí. Me faltó. Ok. Voy a bajar un poco este y voy a revisar el ratón. Que es este. Voy a revisar con el asistente para darle un poco más de información y esperar a barra tamaño 8 y vamos a utilizar los datos, ya puesto que no tenemos más información. Vemos esta es la gráfica que nos dieron ahorita, con nuestra media, límite inferior y límite superior, límites de control, pero vemos pues no hay puntos rojos ni fuera de esos límites. Dice este proceso, dice que el proceso está estable, no hay subgrupos fuera de control. Aquí vemos lo que es la media, los rangos, los tipos de patrones cíclicos, oscilación, mixtos, fuera de control, tendencia, shift, cambios. Dice que la stability of the main and sí, el comentario que nos dieron, este proceso está bajo control, no es un grupo fuera. Ok, ahora vamos a utilizar la segunda, se tomó la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades, que acabamos de abrir, son 15 y vamos a ver cuando son mayores a 8, recordemos que nuestra gráfica es XS, es porque la XR se toman muestras menores a 8 y las que son mayores a 8, de 9 en adelante son de XS. Vamos a ver lo que está, control chart, variables por su grupo y la XS. Vamos a ver lo que es el atún, tamaño dijimos que eran 15.
y vamos a seleccionar las pruebas todas. Como comentamos hace rato, dice que un punto está fuera una desviación estándar, el centro de la línea. Dice que 9 puntos están dentro del mismo lado de la línea, 9 puntos consecutivos a la zona, a límite superior o límite inferior. Dice que 6 puntos están decrecientes o decrecientes consecutivos, 14 puntos alternados, y vamos a ver todos. Okay. Como vemos, aquí lo que está en la media, todos están dentro, no hay fuera del límite inferior o límite superior. Aquí tenemos una simple desviación estándar. 1, 2, ok. Si vemos, era aquí. Este punto rojo es porque está 1 a 2 desviaciones estándar. Creo que un punto está a 2 desviaciones después de la línea, por eso nos está marcando este punto rojo. Es una de las pruebas que estamos pidiendo. Fuera de ahí no hay otro. Y vamos a utilizar ahora el asistente para que nos dé más detalles. Sí. 15 muestras y que utilicemos los datos que ya tenemos. Ok, es el mismo que nos dio. Que un subgrupo 8, el 5 está fuera del límite. Ahora lo vamos a revisar. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es el 8. Está 3.58. Vamos a revisar. De que en el 8 en el 8 es donde nos marca una alerta que está fuera. Nuestra medida es de 3 desviaciones estándar. Dice que estaba 2 desviaciones estándar fuera. Ok, dice the process is stable, dice que el proceso está estable, nuestro throughput are control chart. Referimos a esta. Este es punto rojo es por una de las pruebas que pusimos. Que era creo que era esta. Dice que uno de los puntos está a 2 desviaciones estándar del centro de la línea. Por el hecho de que está marcando ese punto en rojo. Igual aquí vemos lo que es las mismas gráficas, el tipo de patrones, tendencias, cíclicos, cambios,
Soluciones mixtas fuera de control. Entonces el mismo comentario de que está la estabilidad de la media, la variación también. Igual aquí es la advertencia nada más sobre ese punto. Y creo que era todo lo que nos pedía, nada más. No tenemos que implementar todos los controles estadísticos. Bueno, en base a lo que estamos viendo aquí, vamos a decir que no, por este punto que se sale. Vamos a continuar los ejercicios. Dice el tema 2, que son gráficas de control para atributos. Dice que definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporción de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que se incluye en una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no está estadísticamente estable. Dice, hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio, hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o un límite de control inferior. Dice, regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos por encima de por debajo o por debajo de la línea central. Un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternados arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a las desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una desviación estándar de la línea central. Okay. Dice un ejemplo, ejemplo de desfibriladores defectuosos. Dice, Kidden Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Kidden no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIMS 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construyan una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Okay. Una gráfica de control P dice que nuestros defectos son estos: 10, 12, 14, 14, 11, 16. Aquí tenemos los datos, los vamos a abrir. Okay. Dice que para nuestra gráfica P, construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos y determina el proceso bajo control estadístico. Okay. Para hacer nuestra gráfica, vamos a hacer lo que es start. Control chart. Por atributos y
Los variables son los defectos y los grupos tamaño del lote. Opciones de P-Chart. Vamos a seleccionar todas las pruebas. Y un punto estándar de desviación hasta el centro de la línea. 9 puntos ahora centro line están del mismo lado de la línea. 6 puntos son consecutivos decrecientes o decrecientes y 14 puntos están alternados arriba y abajo. Vemos puntos rojos porque si vemos dice que 6 puntos están consecutivos decrecientes o decrecientes. Entonces quiere decir que no, pero 9 puntos están al mismo lado de la línea del centro, o sea, 9 puntos consecutivos arriba o 9 abajo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 hacia arriba y acá tenemos 3 rojos porque están 3 de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y estos 3 por esta prueba no los está marcando. Este serían 6 puntos decrecientes o decrecientes, que 6 fueran hacia arriba o 6 consecutivos, no importa el lado. 14 puntos alternados, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Y estas son las 3 desviaciones estándar del centro de la línea. Dice que esto pues no está bajo control estadístico, ya que no están en una gráfica normal, aunque no tengamos ningún punto fuera de la zona. Pues por los puntos que nos da aquí. Aquí. Bueno, pues realmente es eso lo que nos pide el ejercicio. Y ya tenemos la gráfica P, datos que no estaba control, pues no estaba control por los puntos que nos salieron. Ahora vamos a continuar con un ejercicio que dice desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Básicamente lo mismo, dice los números de defectos por los lotes de cada 10.000. Y aquí tenemos nuestros datos. Ahora vamos a ver. Okay. Tenemos todas nuestras muestras y vamos a lo que es Start. En el ejercicio anterior se me pasó que supuestamente para hacer nuestra mejor gráfica podríamos hacerlo en una feature de diagnóstico. Ahorita pues simplemente nos está pidiendo la P, ya por defecto nos lo pide, entonces vamos a utilizarla nada más. Vamos a hacer los defectos y el grupo de muestras será aquí, tamaño del lote. Vamos a cambiar todas las pruebas. La que hicimos 9 puntos consecutivos del mismo lado, 6 puntos decrecientes consecutivos y 14 puntos alternados. Tenemos puntos hacia los dos lados, no tenemos 6 puntos consecutivos hacia algún lado, como vemos es uno prácticamente
la media, 1 abajo, 2 arriba, 2 abajo, 3 abajo, 2. En cuanto a las especificaciones que pedimos, vamos a ver cuáles eran. Puedo verlo. Bueno, pero con esto creo que es suficiente. Dice que 9 puntos están sobre el mismo lado de la línea. Vemos que ninguno. 6 puntos estén decrecientes o crecientes o decrecientes. Vemos que no, están más alternados. Y 14 puntos alternados consecutivamente. No. Nuestro problema nos decía construir una gráfica control P de proporciones determinadas y determina el control está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál es el criterio de control estadístico. Bueno, pues aquí podemos ver que realmente sí está bajo control estadístico. Vamos a checarlo un poco más en el asistente. Ah, no, este no era. Pues básicamente es eso. No hay ningún punto rojo en cuanto a las pruebas que le pusimos. Y podemos decir que sí está bajo control estadístico. Y regresamos a las diapositivas. Y ahora vamos a hacer lo que es herramientas estadísticas aplicadas en el campo parábola. Dice que en la industria electrónica Pacífico se ensamblan beques y se les agrega un estampado con pintura y se requiere monitorear la cantidad de pintura entregada a los usuarios de este proceso para saber la variación que se está utilizando, por lo cual se ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Vamos a hacer lo que es una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, y la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Tenemos los datos ya cargados. Tenemos nuestros días, 30 días por 5 muestras y nuestra cantidad de pintura entregada. Para la gráfica de rachas, vamos a hacer lo que es start, quality tool, aquí vamos a utilizar las onzas que se pegan y la cantidad de muestras 5 y lo vamos a dar ok. Aquí de igual manera lo vamos a hacer pero individual, nomás para comparar la diferencia entre una y otra gráfica. Como vemos, son las 150 muestras. Aquí cada muestra está individualmente, aquí por grupos. Nuestro punto azul es nuestra media de cada grupo, 1, 2, 3, 4, 5. Vemos lo que son el número de correas arriba y abajo, nuestras desviaciones, nuestro valor P, nuestras medias, las medianas, las correas mayor arriba y abajo, y de este lado vemos igual. Pues como vemos, todos nuestros puntos o nuestra media nuestras medias están prácticamente en medio, poca variación. Decíamos que íbamos a hacer gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Pues lo que vemos aquí, nuestro proceso sí está bajo control estadístico. Ese sería uno, y en el otro nos pide la gráfica de XR y determinar si está en control estadístico. Vamos a hacer lo mismo en start, control chart, variar por subgrupo y barra.
aquí lo que es las puntas de pintura, aquí el tamaño y vamos a seleccionar todas las pruebas. ¿Ok? Aquí podemos ver lo que es nuestra media, límite superior y límite inferior. Pero, podemos ver que todos están dentro, aunque hay un poco de variación, pero todos están dentro. Este, nuestro programa nos pedía realizar la gráfica R y determinar este bajo control estadístico. Aquí vemos que está bajo control estadístico, no hay puntos fuera de los límites de control superior e inferior. Pero vamos a utilizar el asistente y nos va a dar un poco más de información. Aquí recordando nada más que utilizamos el XR ya que son muestras menores de 8. Si fueran muestras mayores de 8 utilizaríamos la XS. Aquí son las onzas y 5. Y aquí como no tenemos nosotros especificado el límite superior e inferior, vamos a utilizar este. Vamos a ver. Dice este proceso main estado en nuestro grupo. Dice que nuestro proceso está estable, no hay subgrupos fuera de control en nuestros límites de control. Aquí podemos ver que todos están dentro, nuestra media, límite superior e inferior. Dice que son 30 subgrupos, la media es de 11.833, la desviación estándar es de 0.05 y vamos a ver, aquí tenemos nuestra um, gráficas de control, que son las de tendencia, cíclicas, cambios, oscilaciones, mixtas y las que están fuera de control. Aquí dice que el proceso está estable, que la medida y la variación del proceso están dentro de los patrones, que no hay casos especiales. Igual aquí tenemos un comentario extra que te puede hacer el proceso está estable, no es puro de control. Y pues básicamente sería todo lo que nos pide nuestro ejercicio para determinar si eh, la cantidad de pinturas entregadas a los usuarios por esto debe ser hay una variación utilizando, por lo cual determinamos que nuestro control estadístico, nuestras gráficas están bajo control estadístico. De mi parte es todo, muchas gracias. Que es el tamaño de automóvil, compacto, grande y mediano. Entonces tenemos la interacción de los dos factores.